Vimos la introducción, vimos la primera parte. Vamos a ver la segunda parte, que es nuestra nueva identidad en Cristo. Nuestra nueva identidad en Cristo. Una identidad pues tiene que ver con, por ejemplo, soy colombiano, soy venezolano, soy estadounidense. Entonces nosotros en Cristo tenemos una nueva identidad. Esa identidad está marcada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, por el Evangelio. Esa identidad está marcada por eso. Una nueva identidad que parte de un nuevo reino. Este nuevo reino es el que Cristo nos ofrece a nosotros. Una nueva identidad con una mente diferente, porque la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Nos identificamos con el Evangelio, nos identificamos con la iglesia, nos identificamos con el poder de Dios. Ahora tenemos que decir que ya no nos gobernamos solos. El Señor es nuestro Rey Supremo, es nuestro gobernante. Él es el dueño de este reino. Aquí no existe democracia. Aquí es autocracia. Autocracia, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues Él tiene todos los derechos, todos los derechos. Él fue el que hizo los cielos y la tierra, el que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, el que nos rescató, el que nos sacó del hoyo cenagoso, el que nos sacó para estar aquí en este evangelio, como dice la palabra, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, esta es nuestra nueva identidad. Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, dice la palabra, y enemigos en vuestra mente. Bueno, esa palabra mente tiene que ver con todo el asiento de la personalidad, ¿no? No es simplemente la razón, ¿no? Porque también están involucradas las emociones, la voluntad, están involucradas la piedad también, mi manera de adorar a Dios, la conciencia también. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. O sea, en el asiento de su personalidad no solamente era una conciencia dañada, sino que también la voluntad caminaba hacia el mal. En otro tiempo, dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ese es el Señor. Éramos enemigos, pero ahora el Señor nos ha reconciliado. Ahora somos amigos del Señor. Eso también lo dice el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios, que Él ha puesto en nuestras manos la palabra de reconciliación. Dice el versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Dios. Bueno, en su cuerpo de su carne significa que el Señor cargó con todos nuestros pecados, y Él, por haber cargado con nuestros pecados, a Él se le derramó todo el juicio de Dios, todo el juicio. Por eso ahora, como dice Pedro, nosotros quedamos limpios por la palabra y quedamos como si no hubiésemos partido nunca ni siquiera el plato más pequeño de la vajilla. Ahora nosotros tenemos una nueva identidad en el Señor. Dice Colosenses 1:22 en la Biblia de las Américas: sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. O sea, esa palabra o esa expresión cuerpo de carne tiene que ver con lo que el Señor hizo como Cordero de Dios allá en la cruz del Calvario. Razón tenía Juan Bautista, su primo hermano, cuando dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A fin de presentaros santos, es la única manera de que el Señor nos vea con otros ojos. La única manera de poder ser personas con una nueva identidad diferente es por haber pasado por la cruz del Calvario y haber permitido que el Señor, con ese sacrificio, nos haya lavado de nuestra conciencia,
de nuestra, digámoslo en esta mañana, de todo el asiento de nuestra personalidad. Y es la única manera de que ahora sí somos santos delante del Señor, sin mancha. Mire las palabras bonitas que usa el apóstol Pablo aquí, e irreprensibles delante de él. O sea, cuando pasamos por el Calvario, el Señor no ve ninguna falla en nosotros. ¿Por qué? Porque todas nuestras fallas, todas nuestras actitudes y pecados quedaron en el Cordero de Dios, que recibió el juicio por culpa mía. Entonces, necesitábamos por obligación ser reconciliados con Dios. Eso no era sencillo, mi hermano querido. Esa reconciliación era complicada, porque el Señor había dado una sentencia que la paga del pecado es la muerte. O sea, pecábamos, ya estábamos separados de Dios, no había solución en ese sentido. Por otro lado, la justicia perfecta de Dios era lo que impedía que nos acercáramos a Dios. ¿Por qué la justicia perfecta de Dios? Porque esa justicia perfecta de Dios tenía que quedar satisfecha. Y bueno, ¿usted cree que con nuestras obras la justicia de Dios iba a quedar satisfecha? Ay, es que hoy sí me porto bien, hoy he regalado mercados, ¿usted cree que esas justicias de nosotros quedaba satisfecha la justicia de Dios? No, no, no. Habíamos hecho algo que dañaba la sentencia de Dios, que dañaba la ley de Dios, y por eso la justicia perfecta de Dios demandaba algo perfecto, un sacrificio perfecto, y tenía que quedar plenamente satisfecha. Por eso las personas que pretenden agradar a Dios con sus propias obras, todavía no han entendido el Evangelio, Y ya vemos cristianos a veces que todavía queremos hacer nuestras propias obras. De hecho, habemos cristianos que todavía cargamos el costal de piedras porque nos parecemos mucho a los fariseos. El hermano pecó, el hermano no se puede levantar, el hermano sí tenemos la piedra lista para lanzársela porque no entra en la gracia de nosotros. Ya vamos a ver que a veces nosotros nos equivocamos. Acuérdese usted de la parábola del fariseo y el publicano. Los publicanos eran personas que no eran aprobadas por la sociedad israelita. No eran aprobados. Es más, tenían derecho hasta mentirles y ni siquiera la misma justicia de Dios, como decían ellos, los podía acusar. No los dejaban entrar al culto. Eran unos miserables que no tenían derecho a nada. Y sin embargo, se subió al templo un publicano y un fariseo. El fariseo es sinónimo de santidad, de guardar la ley, de todas esas cosas espirituales que son muy buenas. Eso es excelente. Pero el fariseo se le olvidó y quiso hacer incluso un papel mejor que el que hace Dios. Porque el fariseo pensó que podía ser más santo que Dios y ese era su pecado. Creyó ser más santo que Dios y en eso fue que pecó y ahí fue donde falló. Mientras que el publicano tirado allá debajo de la banca, orando a Dios, ni siquiera era capaz de levantar el rostro y ese fue el que salió justificado. Entonces, ojalá que no sea por tus obras, mi hermano. Aquí la única obra que vale para justificarte, para santificarte, para agradecerle a Dios es la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. No hay ninguna otra obra, no hay más. Es la única obra que es válida. Por eso la justicia de Dios tendría que ser satisfecha y por eso en esta mañana estoy hablando de una nueva identidad con Cristo. Esa era la única manera. Nada de este mundo le iba a agradar a Dios. Ahora en el Evangelio, cuando tú intentas agradar a Dios, cuando intentas guardarte, cuando intentas hacer, incluso vas al culto por fe, entregas tus ofrendas por fe, todo lo haces por fe, esas justicias Dios sí las tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque de esa parte depende el éxito de la vida cristiana. Que tú en la tarde digas, bueno, hoy luché con esto, pero aquí estoy, me mantengo firme en el Señor. Entonces, esas justicias ya en el Señor sí cuenta. Pero también en el Señor se puede caer en el error de que querer pensar de que cualquier cosa que hagamos le vamos a torcer el brazo a Dios para que no. De hecho, si eres obediente ya estás bendecido. Necesitábamos ser reconciliados con Dios
Eso no era sencillo porque, vuelvo y le digo, la justicia de Dios, la justicia perfecta de Dios tenía que ser plenamente satisfecha. Y por otro lado teníamos también que ser transformados, ser transformada esa disposición del corazón hacia Dios, tenía que ser cambiada totalmente para podernos acercar a Él. Esa hostilidad que teníamos contra Dios, esa rebeldía, esa falta de sumisión, esa enemistad que teníamos con Dios, todo eso tenía que quedar reconciliado para podernos acercar a Dios. Y por eso hoy podemos decir que tenemos una nueva identidad en el Señor. Algunos dicen lo que usted necesita es una decisión por Jesús. Eso es lo que dice. Y realmente incluso hay palabras que la gente dice, dale una oportunidad al Señor. Y yo le decía a los hermanos ayer, en serio, hay predicadores, pasa aquí el altar, dale una oportunidad al Señor. No, eso está mal dicho, eso es incorrecto. El único que me da oportunidades es Él, no yo. O sea, si Él me salva, gracias a Dios que lo hace por su gracia y por su misericordia. Para que un buitre escoja libremente comer semillas de girasol, su naturaleza buitresca, tiene que ser cambiada. Hay que convertirlo en paloma, y para convertirlo en paloma hay que palomizarlo. Su naturaleza es comer carroña, así éramos nosotros. Así éramos nosotros. Más allá de tomar una decisión, hermano, nuestra vida tiene que ser cambiada totalmente, transformada. Eso sucede únicamente allá en el nuevo nacimiento, no pasa en ninguna otra parte. El bautismo no cambia a nadie, le perdona sus pecados, sí, es verdad, y me genera una nueva conciencia, me empiezo a ser parte del cuerpo de Cristo, porque eso es lo que dice la Biblia, pero no cambia a la persona. Hay gente bautizada que no cambia. ¿Qué es lo que cambia a la persona? El nuevo nacimiento, la regeneración, la restauración por medio de la palabra. Entonces, vuelvo y le repito, para que un buitre deje su naturaleza buitresca, tiene que ser palomizado para que coma granos, semillas de girasol. De otra manera no lo va a hacer. Así éramos nosotros. Para que nosotros cambiáramos esta naturaleza que traíamos, heredadas desde el principio de la historia de la humanidad, algo tenía que pasar. Y lo que sucedió es que el Señor en la cruz del Calvario cambió toda esa naturaleza. Y es verdad que yo escogí al Señor Jesús, y cuando yo lo escogí, mi naturaleza buitresca empezó a ser transformada, empezó a ser palomizada por el poder del Espíritu Santo, y ahí es donde yo puedo decir, yo nací de nuevo. Entonces, nacer de nuevo es tener una nueva identidad, y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué le costó? El precio de su vida. Escuchaba un predicador hace poco, y él decía, es que aquí nada es gratis. Yo decía, pues sí, porque a veces creemos que seguir al Señor es gratis. No, gratis no es gratis. ¿En qué sentido? Es que aquí también hay que pagar un precio. El Señor pagó un precio por nosotros muy alto y nos redimió, y redimir significa que ese es de mi propiedad ahora. Entonces nos redimió, nos sacó del mercado de esclavos, y ahora pasamos a ser parte de una nueva propiedad. Ahora somos del Señor. El apóstol Pablo lo envuelve en una metáfora más bonita. Él dice, antes estábamos casados con el marido, que era la ley, pero ese marido ya se murió, entonces ahora nos casamos con el que está vivo. El que está vivo es el Señor Jesucristo. Ese es el nuevo marido de nosotros, el esposo de la iglesia. Y la verdad que ese esposo es fanático de la iglesia, vive enamorado de la iglesia. Tanto así que a pesar de todos nuestros errores y todo lo que hacemos nosotros, dice la palabra que Él es el que nos sustenta. Él es el que nos perfecciona, porque Él quiere una novia bonita, una novia bien decoradita, bien linda, para presentársela pura, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, y al día que el Señor levante su iglesia para poder entrar a las bodas del Cordero. Entonces,
Cristo siendo Dios se hizo hombre y como hombre sufrió lo que usted y yo merecíamos sufrir. ¿Por qué? Por causa de todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para podernos reconciliar con Dios. El Señor pagó una deuda que nosotros teníamos. Esa deuda es que la justicia de Dios tenía que ser perfectamente satisfecha. Entonces, para los que dicen, es que yo tengo mi religión, yo me porto bien, yo no soy vulgar, yo no me meto con nadie, esas son sus justicias, pero esa no es la justicia de Dios. Peor, porque le está echando más leña al tercio. Peor todavía. Aquí lo único que vale es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Imagínense por un momento, por cada pecado que yo cometa, por muy pequeño que sea o que parezca, ante mis ojos, Dios emite una factura. Alonso Castro, tuviste un mal pensamiento, entonces el Señor sacó una factura. Un mal pensamiento, una factura. Un pecado, otra factura. Una mirada inconveniente, otra factura. Vi lo que no debía ver. O vi lo que no debía haber visto, otra factura. La Biblia llama todo eso como una deuda. ¿A qué horas pagábamos todas esas facturas? ¿A qué horas? Entonces, ahora aparte de todo eso, añádele que esas facturas, las cosas buenas que yo debía haber hecho, yo no las hice. Peor todavía, porque el que sabía hacer lo bueno y no lo hace, otra factura. Entonces, ¿cuándo? ¿A qué horas pagábamos todas esas facturas? Es más, para los que son muy santos, los fieles de la circuncisión a veces, creen que no tienen ningún pecado y pueden juzgar, tienen el derecho de juzgar a su hermano según ellos. No, el único derecho que Dios le ha dado es a los mundanos para que nos juzguen a nosotros. Por eso hay que cuidar el testimonio, porque Dios sí les dio derecho a ellos para que nos juzguen, para que hablen de nosotros bien o mal. Qué bueno que el mundano hable bien de nosotros, porque Dios sí les dio ese derecho. Pero tu hermano, dice la Biblia, tú que eres espiritual, o sea, tú que predicas el evangelio, que crees en el amor al prójimo, que Dios te ha dicho que lo ames, pues debes restaurar con un espíritu de mansedumbre al que de pronto no está bien espiritualmente. Y nos inventamos una cantidad de programas, restauración, todo eso, y gracias a Dios nos funcionan, ¿no? Pero la persona tiene que mantenerse continuamente ahí sabiendo que ahora tiene una nueva identidad con Cristo. La semana pasada habíamos visto el tema sin Cristo. Hoy es en Cristo. Y le he puesto en con una preposición. Yo molesto mucho con la gramática, porque es que en es una preposición de lugar que significa dentro. Por eso dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a las obras de la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice Romanos 8:37 que usamos tanto ese texto para los jóvenes y lo enmarcamos bonito, dice el texto, antes, en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que se mencionaron casi 30 textos antes, 30 versículos antes. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, por eso teníamos tantas facturas que a qué hora las íbamos a pagar. ¿A qué horas? Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que mi hermano, si tu pastor cita culto y tú no vas, no digo más nada, porque la Biblia dice que hay que sujetarnos a los pastores. Bueno, a no ser que sea una causa mayor, el trabajo de pronto, porque Dios sabe que estás trabajando y necesitas sustentar tu casa también. Pero a veces que te quedes por estar viendo una película o por pura ociosidad, sabiendo que debías estar allá porque Dios te va a decir algo y no vas, otra factura.
Así que por cada cosa buena que yo debía haber hecho y no la hice, el Señor también me pasa una factura. Si yo pienso en mi propia vida, en todo lo que hago, imagínense el montón de facturas, factura tras factura. Pero el Señor cogió todas esas facturas y las absorbió, las quemó en la cruz del Calvario. No debes nada, yo voy a pagar tu deuda. Él fue castigado por Alonso Castro. Él absorbió mi castigo, lo que yo merecía por causa de todas esas facturas. Él las pagó completicas en la cruz del Calvario. Así que mi hermano, tú no tienes que hacer nada, pero sí debes pensar en que ahora tienes una nueva identidad en Cristo Jesús. Ahora tu cédula dice: pertenezco al reino de Cristo, soy esclavo de Cristo, Él es mi Señor. Cuando yo digo que Él es mi Señor, Él es mi amo, yo le pertenezco a Él. Lo que pasa es que hay gente que tiene el espíritu del gato y otros tienen el espíritu del perro. Mira usted, ¿cómo así, pastor? Bueno, el perro dice: mi amo me cuida, mi amo está pendiente de mí, mi amo está atento a toda hora, me lleva al veterinario, piensa en mí en todo momento, me consiente. Mi amo tiene que ser Dios. Pero los que tienen el espíritu del gato dicen lo mismo: mi amo me mima, me cuida, me da comidita, me lleva al veterinario. Yo creo que yo soy Dios. Es que Dios tiene que tal cosa, Dios tiene. No, hermano querido, bájese de la nube, bájese de la nube. Lo más sorprendente del Señor Jesucristo es que, vamos a poner un ejemplo, yo le debo $2 millones al banco, pero él paga mi deuda, o más bien yo pago mi deuda en el banco, ya no debo nada. Pero con el Señor, Él paga mi deuda y aparte de eso me hace un abono. ¿Cuántos tienen el banco? No, tu deuda ya está paga, pero tiene un abono de 2 millones más. Ya pagaste tu deuda, pero ahora tienes un abono de 2 millones más. ¿Por qué? Porque Él sabía que en el futuro yo quizás también lo iba a defraudar. Oiga, hermano, es que esto es extraordinario. Esto es extraordinario. En el banco estoy en ceros, pero aparte de eso, el Señor Jesús ya hizo un abono. Él toma todas mis facturas, Él las pagó en la cruz del Calvario y después me dijo: en su justicia perfecta, todo lo pongo a mi cuenta, lo pongo a tu cuenta. O sea, te voy a hacer un abono a tu cuenta. ¿Por qué? Porque posiblemente después de que te bautizaste o me bauticé, tuviste un mal pensamiento. No, pastor, yo estoy muy consagrado. ¿En serio? ¿En serio? Quizá le contestaste mal a tu esposa, a tu esposo, a tus padres. Quizás le prometiste al Señor pagar tus diezmos y no lo has hecho. Porque ahora escuchaste por el internet que los diezmos y que no es necesario consagrarse, no es necesario ir a culto. Quizás porque el Señor presupone en el Nuevo Testamento que tú vas a dar tus ofrendas, tus diezmos para el sustento de la obra, porque el Señor dice en su palabra que el que predique el evangelio viva del evangelio y que a los ancianos, o sea, a los predicadores, hay que pagarles un sueldo. Aparte de eso, de pronto escuchaste por internet que no es necesario congregarse, que eso es una falacia de la religión, pero el Señor presupone que tú te vas a consagrar porque la fe viene por el oír. Entonces, el Señor puso un abono allá en la cruz del Calvario porque, pues lamentablemente, somos seres humanos y cualquier pensamiento se nos viene y ya otra factura. Entonces el Señor pagó mi deuda, Él me puso un adelanto en mi cuenta bancaria. Así que en el banco del cielo nuestra cuenta está en cero. Pero aparte de eso, de estar la cuenta en el cero allá en el cielo,
La justicia perfecta de Dios pagó todo eso a través de su humanidad, su carne en la cruz del Calvario, pero aparte de eso, me hizo un abono. O sea, ¿en qué banco hacen eso? Señor, ya no debes nada, entonces tal cosa. Necesitamos que la justicia de Dios quede, sea satisfecha, pero necesitamos que en la disposición de nuestro corazón, Él sea totalmente transformado. No solamente se trata de una cuenta saldada, el corazón tiene que ser transformado, ojalá para que no pequemos más, para que andemos en el camino del Señor, y por eso debemos tener una nueva identidad. En ese momento de nuestra conversión empezó un proceso de transformación en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestras mentes. Y por eso el Señor envía, dice Romanos 5:5, Él envía su amor a través del poder de su Espíritu Santo a nuestros corazones para cambiar esa rebeldía en obediencia, esa hostilidad en amor, ese prejuicio contra Dios en admiración y en adoración. Es que Dios, ¿dónde anda? Dios no me quiere, Dios esto, lo otro. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo en usted y en mí. Entonces, hermano, esa es nuestra nueva identidad. Qué gran salvación. Ojalá le demos la gloria al Señor en esta mañana. Y eso es lo que implica ser reconciliado. La justicia de Dios quedó satisfecha y nuestro corazón empezó a ser totalmente transformado. Así que de aquí, de las dos fotografías, ahora quedó una sola. El antes y después, no, ahora quedó una sola. Lo que yo era antes, lo que yo soy ahora, Dios obró un cambio extraordinario. La muerte, ahora la muerte pasó a ser vida. La ceguera que teníamos ahora pasó a tener una visión. De la potestad de las tinieblas, de esclavos del diablo, ahora pasamos al reino de su amado Hijo. Y qué bueno que podamos entender eso en esta mañana, porque pues a veces nos familiarizamos tanto con las cosas que le perdemos el sentido, le perdemos la gracia a las cosas. Vea, usted compra un carro y eso al comienzo usted no quiere, eso los huequitos los pasa despacio, los forros, esos plásticos que traen los carros, lo mismo pasa con las motos, no quiere quitárselas, quiere dejárselas ahí. Pero cuando usted se familiariza por allá a los 3 meses, ya a usted le da lo mismo, le quita los forros, pasa por encima. ¿Por qué? Porque se familiarizó tanto con el carro que ya no le importa. Lo mismo puede pasar con el evangelio. A veces nos familiarizamos tanto que le quitamos la importancia que esto merece. Y vivir de acuerdo al evangelio, vivir de acuerdo al testimonio de las escrituras, es creer todo lo que yo les mencioné anteriormente. Es creer que la Biblia dice que éramos. Es creer que la Biblia dice que ahora somos, que ya no hay condenación. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en, o sea, dentro de este sistema de pensamiento que es el Señor, en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra carne ahí significa esa naturaleza que usted y yo heredamos de Adán, pero no, ahora andamos conforme al Espíritu. Y nótese que aparece con E mayúscula. Dios nos ve a nosotros a través de la justicia perfecta que Él realizó en la cruz del Calvario. Vea, usted va a la panadería y de repente el panadero saca las tartas. La palabra correcta es tarta, pero aquí en Colombia le decimos tortas. La tarta, el pastel ese, en Estados Unidos le dicen el pastel. El pastel, la tarta, él la saca así en bruto y la pone ahí. Usted pasa y la ve en la vitrina de pronto que está reposando. Un pan simple, así sencillo. Ni le gusta, y tan feo.
Pero después pasa, el panadero le ha hecho un adorno así bonito, le ha hecho una decoración, le ha puesto esta muñequito y todo. Uy, bueno, eso es lo que pasa en el Evangelio. Sin el Señor éramos ese pan así, sin gusto y sin nada, pero con el Señor Él nos llenó de su gracia y Él nos ve a través de su gracia. Ya no ve imperfecciones. Usted, hermano querido, ¿usted cree que si el Señor nos viera a través de los ojos naturales, eso ya estábamos muertos, estábamos perdidos hace rato? Quién sabe, como dice el Chavo del 8, por allá 3 arrobas bajo tierra. Pero el Señor nos ve a través de su justicia perfecta, a través de la obediencia que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ahora queremos agradar a Dios, pero no para ganarnos el favor de Dios a través de nuestra obediencia, sino con la gratitud de saber que ya fuimos favorecidos a causa de la obediencia en Cristo Jesús. Por eso cuando a veces ayudan a una persona, lo que más piden de esa persona es la lealtad. La lealtad. Solo así podremos librarnos de los grandes enemigos de la vida cristiana. Cuando tú sabes que no es por tus obras, sino por lo que el Señor hizo, que el Señor te ves a través del Calvario, te veas así, lindo a través del Calvario, sin ningún problema, sin ninguna deuda, entonces podremos luchar contra dos grandes enemigos de la vida cristiana. Y usted no me va a creer, uno de los grandes enemigos de la vida cristiana es el legalismo. Muchos se han apartado por causa del legalismo. Es que ven una falla y de una vez se apartan, porque dicen, ¿qué hago yo en una iglesia donde el fulano de tal, mi hermano en la fe, allá afuera fue y pecó, y ahora está aquí, es que lo ponen a recoger una ofrenda? O de repente el hijo de alguien que sirve en la iglesia fue vulgar por allá en el colegio o no sé dónde. Y entonces llega a la iglesia, pero ¿cómo es posible que lo tengan ahí sirviendo? Y el hijo, eso es legalismo, hermano. Claro, no hay que confundir, como dijo el hermano Álvaro Torres, la gimnasia con la magnesia, ¿no? Eso no quiere decir que vamos a tolerar el pecado y que no. Lo que quiere decir es que a veces el mayor peligro o el mayor enemigo de la vida cristiana es el legalismo. Acuérdese del fariseo. El fariseo no pecó por consagrarse. No. El mayor pecado del fariseo, consistió en que se creyó más santo que Dios. Ese fue su mayor pecado. No porque se hubiera consagrado, no porque ayunaba 2 veces por semana, daba sus diezmos, tenía una vida perfecta en el Señor, se guardó para Dios. No, ese no fue su pecado. Su pecado fue que se creyó más santo que Dios y juzgó a su hermano. Entonces, el mayor enemigo de la vida cristiana es el legalismo, porque tenemos la tendencia, como el reloj de péndulo, de irnos a los extremos. Y eso no quiere decir que no vivas una vida consagrada y que tengas que tolerar el pecado. Pero dice la Biblia, vosotros que sois espirituales. Por lo general, el legalista carga una maleta llena de piedras. A ver a qué horas tira la primera. El otro enemigo es la mundanalidad. Eso sí está salta a la vista. El hecho de saber que fuimos perdonados, reconciliados con Dios por causa de la obra de Dios en el Calvario, Dios nos libra de querer ganarnos la bendición a través de nuestras obras. Porque lo que ahora somos se lo debemos al Señor en la cruz del Calvario. ¿Por qué eres obediente? Porque el Señor te salvó, te bendijo. Y el Evangelio, aparte de salvarnos, trae bendiciones colaterales. Entonces el Señor nos bendijo. Entonces, ¿por qué eres obediente? ¿Por qué obedeces al Señor? Porque el Señor me salvó. No para ganarte el favor de Dios, porque eso está fuera de contexto. Ahora, nos libra también del pecado. Nos libra, sabemos que el Señor le costó su vida librarnos de la condenación y de la esclavitud, pero aparte de eso nos hizo un abono, porque el Señor sabía que íbamos a pecar. Independientemente de cuál haya sido mi estilo de vida antes de venir a Cristo, yo debo entender que mis antiguos pecados
ya no son los que me definen en esta vida. Por eso hablamos de una nueva identidad en Cristo, sin Cristo, en Cristo y con Cristo. Esa es otra cosa aparte. Entonces, en mi nueva identidad con Cristo, una joven que practicó el lesbianismo por muchos años, pidió consejería. Ella decía con mucho pesar: yo soy lesbiana, arrepentida, convertida, pero yo quiero ser plenamente mujer. Quiero ser plenamente mujer. Bueno, le voy a dar una cita, un texto bíblico, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sin duda, eso es una ley. Y esto, dice, me gusta esta parte: y erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora la lista dice: erais algunos, pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y todo lo que hagáis, de palabra, de obra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dos personas distintas, no, el mismo Dios. Él está obrando adentro, afuera. Nosotros no somos como los alcohólicos anónimos. Ellos a través de toda la vida dicen: yo soy alcohólico, yo soy alcohólico. No, nosotros no. Nosotros no. De alguna manera, pues, eso les ha ayudado para salir adelante en algunas cosas. Pero ellos no se pueden olvidar que son alcohólicos. Nosotros ya no somos como ellos. Éramos. Entonces, yo soy alcohólico, llevo 20 años sin tomar un trago. Entonces, por Cristo, por la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos decir hoy con toda seguridad: éramos. Yo sé que no es fácil para una persona que lucha con su identidad sexual. Y de pronto, en estos días escuchaba una psiquiatra y ella decía que lamentablemente ahora la presión de grupo está llevando a muchos jóvenes a desviarse de su propia identidad sexual. Bueno, estamos hablando de identidad en esta mañana. Nuestra identidad ahora es en Cristo Jesús. Ahora pertenecemos a un nuevo reino. Ahora tenemos una nueva mente. ¿Por qué? Porque éramos. Eso se quedó en el pasado. Entonces ya Dios ve la justicia perfecta a través de la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ninguna condenación hay para nosotros. Éramos. Ahora tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Aquello que era no me define. Ahora lo que soy yo en Cristo como cristiano. Lo que me define, independientemente de las luchas que tú puedas tener, porque todas las tenemos. Decía el hermano: cada quien conoce la gotera de su propia casa. Esos pecados pasados, lo que me define ahora es mi nueva identidad en el Señor Jesús. Erais algunos, dice Pablo. Entonces, el que está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Dice Pablo allá en Romanos capítulo 6, que ahora yo tengo una nueva identidad. Esa nueva identidad tiene que ver con la vida, la muerte y la sepultura, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, ya el mal no tiene poder sobre mí. ¿Tenemos luchas? Claro, porque todas las cosas que traíamos del pasado no son tan fáciles de despegarlas. La mente no olvida nada, todo se guarda ahí. Eso es como un garaje, como que le cae unas 10 tractomulas por lo menos ahí, grande, todo se acuerda. Pero el Señor nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha hecho criaturas nuevas. Ahora estamos en Cristo Jesús. Yo lo animo, mi hermano, en esta mañana
para que usted siga luchando. El éxito no depende de la plata, no depende de los títulos. El éxito en la vida cristiana depende de que usted ahora en la noche, cuando llegue a su casa, esté orando, dígale: Señor, gracias porque a pesar de que hoy hubo tentaciones, hoy me quisieron, me querían como influenciar para que yo diga esto, para separarme de ti, para que me aparte, para que pronuncie esto. Y yo, por amor a ti, por lo que tú hiciste en el Calvario, no lo hice. Eso es ser exitoso. Eso sí es ser exitoso, mantenerse en la vida cristiana. Dios le bendiga, mi hermano. La paz de Cristo para todos.